Bueno, pues buenas tardes a todos. En principio no me gusta empezar una ponencia o una charla que tengamos, no me gusta empezar pidiendo disculpas. Pero hoy no tengo más remedio que pedirlas porque es que me ha fallado la informática, como siempre. Cuando más falta hace es cuando más falla. Quizás derivado de las prisas también de querer estar aquí en hora por el interés que tenía en estar hoy con vosotros. Y también pediros disculpas porque yo no soy traumatólogo, ni soy rehabilitador, ni soy internista. Yo soy cirujano, entonces probablemente cometeré algunos errores de tipo metodológico o de tipo científico que sabréis perdonarme, porque este no es mi mundo. Mi mundo desde el mes de febrero de este año es el de la gestión. Yo he estado hasta febrero metido en un quirófano, como vosotros, he sido asistencial, aunque nunca había dejado de la mano pues el tema de gestión, y ahora pues por circunstancias de la vida pues me han llamado a la gestión y he tenido que dejarlo. Si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado a mí. Como os decía que me ha fallado la informática, pues voy a hacer un poco de Fidel Castro y os tengo que, sin presentación, os tengo que leer aquí algunas cositas, porque ya digo, prefiero leerlas para no cometer errores. Aunque la hora no es muy buena, también las presentaciones después de comer yo sé que son soporíferas, con lo cual ahí ya tenemos un puntito ganado. Pero voy a intentar de ser lo más sintético posible. Deciros que en los últimos años se ha producido una serie de cambios en la sociedad que están influyendo directamente en nuestro sistema sanitario. La evolución de los entornos socioeconómicos, el envejecimiento de la población y la aparición de las tan llevadas y tan traídas nuevas tecnologías médicas, como son las y no médicas, como son las tecnologías de la información y de la comunicación, pues están prácticamente modificándonos lo que es la estructura sanitaria en los países desarrollados. Por otro lado, la evolución demográfica de estos países está dando lugar a una consolidación de poblaciones que cada vez son de mayor edad, con un crecimiento neto de las personas mayores de 80 años. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, una persona de 60 años era un viejo. Y ahora yo que tengo 60 años, pues no me veo viejo, la verdad. Yo no sé cómo me verán los de 20, pero yo me veo perfecto. No sé si eso es por el cambio de sistema de vida, alimentación, los progresos médicos, etcétera, etcétera. El envejecimiento de la población origina un incremento en los costes de la atención sanitaria. Antes que nada también os voy a pedir perdón porque yo me muevo en el mundo de los números y a lo mejor soy un poco prolijo en dar cifras y eso. Perdonármelo, al dar las cifras lo que quiero es haceros llegar una idea, pero si soy un poco prolijo pues me lo perdonaréis. La atención sanitaria como consecuencia de un aumento de personas donde se produce la mayor prevalencia de la incapacidad física y de la dependencia sociosanitaria. La elevación de los costes se deriva fundamentalmente del consumo de recursos hospitalarios que se produce precisamente en este tipo de población. Los servicios hospitalarios suponen más del 60% del gasto sanitario total en España. Y en este sentido hay que tener en cuenta que todos los ingresos y estancias hospitalarias que no sean necesarios no solo suponen un consumo de recursos evitable, sino que además constituyen un riesgo adicional para los pacientes, ya que no solo le aportan beneficios, sino que pueden producirle complicaciones. Y todos sabemos el problema de las infecciones nosocomiales, etcétera, etcétera. Haciendo un paréntesis, os diré que lo que yo voy a tratar de venderos esta tarde son unos conceptos que ya los tenemos todos muy arraigados dentro, como son las altas precoces, como son los sistemas de cirugía mayor ambulatoria, de consultas de alta resolución, etcétera. Entonces, todo mi discurso en este sentido va a ir enfocado en ese tema, ¿no? Además del envejecimiento de la población, hay que tener en cuenta otros factores tales como el incremento de la población asegurada, cada vez son más los usuarios que tenemos, la proliferación de pacientes crónicos, el aumento del nivel de información de estos pacientes o sus familiares y la renta de la población. Todos estos factores tienen una gran repercusión en un sistema sanitario caracterizado por la gratuidad, punto muy importante.
lo cual confiere a los usuarios una enorme capacidad de uso. El primer efecto que se deriva de esta situación es la tendencia al consumo excesivo de los recursos sanitarios, intensificándose de esta manera la mayor presión asistencial. La fragilidad de la población mayor genera fracturas, y de entre todas las fracturas, las que afectan al extremo proximal del fémur son las que mayor trascendencia tienen en salud pública, debido a su considerable incidencia, su elevada morbilidad, su importante impacto en la mortalidad y en sus repercusiones socioeconómicas. La incidencia total de dicha fractura en la población se incrementa de forma paralela al aumento de la esperanza de vida. Se calcula que en la Unión Europea se producen anualmente unos 640.000 casos, mientras que en España el número asciende a unos 60.000. Los datos epidemiológicos, casos año me refiero, los datos epidemiológicos referentes a la fractura de cadera en España refieren una incidencia aproximadamente, según series, de unos 300 casos por 100.000 habitantes, es decir, con una razón de 3 a 4 a 1 de las mujeres, o sea, de frecuencia en las mujeres respecto a los hombres. Además, la previsión es que el aumento de la fractura sea cada vez más importante. Según previsiones de la Organización Mundial de la Salud, se estima un aumento del número de fracturas de cadera relacionadas con la osteoporosis que pasará de 1,7 millones de casos producidos en 1990 a unos 6 millones de casos año que se producirán en el 2050. La fractura de cadera es una de las principales causas de invalidez y pérdida de calidad de vida de las personas mayores, sobre todo en edades muy avanzadas. Además, estas fracturas suelen provocar que se aceleren otros procesos degenerativos o crónicos que, como media, 1 de cada 4 fallece al año de tener la fractura, mientras que también uno solo de esos 4 habrá recuperado la autonomía plena. Es necesario sensibilizar a la sociedad sobre la verdadera cara de la osteoporosis y las trágicas consecuencias de las fracturas por fragilidad. El objetivo debe ser concienciar al colectivo médico-sanitario sobre la necesidad de trabajar la prevención primaria y secundaria y actuar en la primera fractura por osteoporosis, ya que ésta duplica el riesgo de futuras fracturas. Así como reflexionar sobre el impacto en la vida y transmitir la preocupación y la necesidad de protección de los huesos para evitar la fractura en el tiempo. Si no se actúa hoy, las consecuencias serán mañana y para siempre, porque la osteoporosis pasa fractura y factura, con la R cambiada de sitio. Ahora vamos a hablar de costes. Hace 10 años el coste global de los casos de hospitalización en el Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de una fractura de cadera, eran de unos 395,7 millones de euros. Hace 10 años. Los costes medios por paciente en el 2008 fueron de 8.365 euros. Estos costes 10 años después prácticamente se han duplicado, estimándose un coste de unos 27.000 millones de euros anuales en la Unión Europea, a los que hay que añadir los costes indirectos de los ciudadanos, de los cuidados de los pacientes al año siguiente de sufrir la fractura, que se estima en otros 16.000 millones de euros. En nuestro medio, el coste total de los pacientes que sufrieron una fractura de cadera en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio 2018 fue de unos 28 millones de euros, con un coste medio por ingreso de unos 15.000 euros aproximadamente. En España, en el año 2008, se produjeron cerca de 36.000 casos de fractura de cadera, de los cuales cerca del 90% ocurrieron en mayores de 65 años, siendo la edad media de aparición la de 80 años. Esta tasa bruta de incidencia está en aumento principalmente por el envejecimiento y se estima que se duplicará en el año 2040. Actualmente se contabilizan unas 50.000 fracturas de cadera cada año. Esto supone más del 2,5% del gasto total en salud, lo que da una idea de las repercusiones que tiene a nivel tanto sanitario y de costes. Un año después de una fractura de cadera, el 25% de los pacientes españoles habrá muerto y el 60% tendrá una movilidad limitada u otra disfunción. Por tanto, de este volumen se deriva la necesidad e importancia como primera medida de elaborar un registro nacional. El objetivo de este registro nacional de fractura de cadera, que se empezó en el 2017, es actualizar los datos para mejorar la calidad y el coste y eficacia de la atención al anciano con fractura de cadera, así como reducir la incidencia posterior de otras fracturas, mejorando la prevención secundaria mediante la reducción de las posibles caídas que pudieran tener.
En cuanto a coste-efectividad, se ha demostrado que en Inglaterra varios estudios de coste-beneficio del registro británico en términos de reducción de la estancia hospitalaria, que es la fase más cara del proceso, y de una mayor proporción de pacientes que vuelven rápidamente a su domicilio después de recibir una rehabilitación precoz. Incluso una reciente evaluación ha demostrado una mejoría de supervivencia a 30, 90 y 365 días tras la implantación de este Registro Nacional de Fractura de Cadera. Por ello, la información que aportan estos registros es importante tanto para los clínicos como para los gestores. Y es una oportunidad de trabajar juntos evaluando las debilidades de los servicios, identificando oportunidades de mejora y monitorizando el impacto de los cambios en los resultados clínicos y de gestión. El tratamiento integral de los pacientes con una fractura de cadera no solo incluye el aspecto quirúrgico, que es el más llamativo, sino que es mucho más complejo. Debe tener como objetivo disminuir la mortalidad y recuperar la situación funcional previa a la fractura, tratando de conseguir estos objetivos en el menor tiempo y, sobre todo, al menor coste posible. Por todo ello, para una correcta atención a estos pacientes es primordial la intervención de múltiples servicios durante el ingreso hospitalario, tanto en urgencias, los traumatólogos, anestesia, medicina interna y sus subespecialidades como geriatría, rehabilitación, servicios sociales, etcétera, etcétera. Lo que hace que esta patología sea una candidata ideal para realizar el abordaje coordinado y multidisciplinar, como decía Manolo antes. Pero por otro lado tenemos también la responsabilidad de la innovación. Asimismo, estos factores inciden en el nivel de exigencia de la población. La sociedad cada vez reclama al sistema sanitario más agilidad, mayor bienestar y mejor trato personal. En definitiva, más calidad asistencial. Y para conseguir esto hay que innovar. En la actualidad y como consecuencia de esta conjunción de factores que se presentan cada vez con más frecuencia propuestas alternativas a la organización tradicional de los servicios de salud debido a la necesidad de que estos servicios funcionen con mayor eficiencia y eficacia. Entre estas alternativas se encuentran las nuevas formas de asistencia y atención hospitalarias que giran alrededor de la idea del bienestar del paciente para restablecer, en la medida de lo posible, su óptimo estado de salud. Uno de los aspectos de esta actividad innovadora hospitalaria, después de haber tratado el proceso agudo de fractura de cadera, es el de potenciar y dar preferencia a la asistencia ambulatoria y de esta manera favorecer la transferencia del paciente desde el hospital a su domicilio junto a su entorno familiar, no solo para mejorar la atención del mismo, sino también para lograr una utilización más eficiente de los recursos hospitalarios. Es decir, estas innovaciones asistenciales van a procurar cada vez, de una manera más perfeccionada, alejar el menor tiempo posible a los pacientes de su entorno familiar y social. Con ello, evitaremos, por un lado, someter al paciente a un ingreso hospitalario innecesario y, por otro, se permite a la propia organización sanitaria que realice un uso más adecuado y racional de la totalidad de sus recursos, camas hospitalarias, personal, recursos tecnológicos, etc. Y aquí ya nos encontramos con lo que son puramente los planes de continuidad asistencial. Cuando el paciente va a ser dado de alta del hospital de agudos, se plantean diferentes alternativas que será necesario valorar para asegurar la continuidad de los cuidados que se requerirán en cada caso. Como consecuencia de esta valoración y del cumplimiento de los criterios de traslado, los pacientes pueden ser dados de alta con diferentes destinos. El tradicional, la convalecencia en hospitales, en este caso se intentaría que fueran de mediana y larga estancia, cuando tras la fractura e intervención quirúrgica el paciente se encuentra inestable clínicamente desde el punto de vista médico, donde lo que priman son los cuidados médicos sobre la rehabilitación. Por otro lado están las residencias de mayores, donde son pacientes que ya vivían en un centro residencial y que tras la fractura regresan a dicho centro, unas veces porque la dependencia previa era importante y otras veces porque será en la propia residencia donde se complete la rehabilitación y fisioterapia que requiere el paciente. Otro destino posible es el domicilio, donde van pacientes que no precisan una rehabilitación en régimen hospitalario, cuando en el momento de la valoración su Bartel es mayor de 60. Otras veces son personas ya dependientes con soporte familiar adecuado. En ocasiones son pacientes que precisan una descarga y vuelven al domicilio mientras dure esa misma descarga y se les ofrece la posibilidad de ingreso en una unidad de ortogeriatría para completar su rehabilitación.
Otro posible destino sería el centro sociosanitario, donde van los pacientes que precisan descarga de la extremidad, pero no disponen de un soporte sociofamiliar adecuado en su domicilio. Y un pequeño número de pacientes es el que es trasladado a la unidad de rehabilitación del hospital de día, con preferencia del paciente o la familia. Como veremos, existen gran variabilidad de programas de rehabilitación y convalecencia de los pacientes con fractura de cadera. Varían asimismo las estrategias de rehabilitación, desde los centros que realizan rehabilitación temprana e intensiva en los hospitales de agudos hasta otros en que ésta no se aplica o se difiere al alta del paciente, pasando por programas que cuentan con centros de apoyo a los que se traslada a los pacientes de forma precoz para realizar la recuperación funcional. Y ahora nos preguntamos, ¿qué modelo elegir? No vamos a discutir la gran discrepancia entre los especialistas en cuanto al modelo más idóneo para elegir en cada caso. Son ustedes, los técnicos, los que tienen que tomar decisiones basadas en la eficacia para el paciente y en la eficiencia para el sistema sanitario. Podemos resumir y concretar que habría dos sistemas básicos, aunque sabemos que hay muchos, pero básicamente son dos para abordar este problema, que pudieran parecer excluyentes, pero en realidad no lo son, y una serie de recomendaciones basadas en la evidencia clínica para la mejor atención del paciente adulto mayor sometido a cirugía ortopédica, tanto electiva como no electiva. En primer lugar estaría la ortogeriatría. En este caso se abordan aspectos del manejo preoperatorio, perioperatorio y posoperatorio, tales como objetivos del paciente y preferencias, manejo de la anemia, el ayuno, la profilaxis antibiótica y del tromboembolismo venoso, el manejo de medicamentos, la reducción de la pérdida de sangre intraoperatoria, la anestesia regional versus general, la analgesia perioperatoria y la seguridad del paciente, muy importante, la movilización temprana, el manejo del delirium, la prevención de complicaciones pulmonares, la evaluación y prevención de los riesgos de caída, el abordaje de la nutrición, la prevención de infecciones del tracto urinario, las famosas sondas que tanto quebradero de cabeza nos dan, y el deterioro mental, la prevención y tratamiento de las úlceras por presión, así como la garantía de una adecuada continuidad asistencial. En este caso, se propone como paradigma el modelo ortogeriátrico de atención por sus buenos resultados, ya demostrado ampliamente en diferentes estudios, donde se destaca especialmente la necesidad de una buena coordinación de los equipos hospitalarios para garantizar la mejor atención a los pacientes adultos mayores. Este modelo inicial de Hastings ha ido avanzando en el terreno en diversos lugares, llevándole adelante el paradigma geriátrico de trabajo en equipo y focalización de procesos, pero lo ha hecho de forma bastante dispersa y heterogénea, adaptándose a las necesidades locales, porque, como bien decía Manolo, ni todos los hospitales son los mismos, ni toda la población está dispersa de la misma forma. Entonces, cada hospital debe tener su propia, digamos, seña de identidad personal a la hora de aplicar estos protocolos. Y han sido desde siempre estas unidades el gran anillo de compromiso entre los traumatólogos y los internistas o geriatras. Pero esta ortogeriatría yo entiendo que tiene dos fases. En sus diferentes fases lo que nos interesa especialmente es la fase subaguda, desde el alta quirúrgica o médica hasta la reintegración del paciente a su medio habitual por motivaciones que pueden ser funcionales y de calidad y que requiere una cuidadosa selección de sujetos para la utilización adecuada de los recursos. No todo vale para todos. También es importante la fase de seguimiento, cuyo objetivo sería reducir la morbimortalidad y comprobar la recuperación funcional. La forma será la visita domiciliaria, la consulta telefónica o ambas, que yo creo que eso es lo que realmente se está haciendo ahora. Desde el punto de vista económico, el descenso del consumo de estancia se traduce en un ahorro de entre 1.200 y 1.600 euros por paciente según el modelo de coste por proceso y de 3.741 euros en el modelo de coste por estancia. Fijaros lo que se puede llegar a ahorrar con estas unidades. Considerando un hospital tipo medio de unos 500 pacientes de estas características al año, el ahorro aportado por la ortogeriatría oscilaría entre los 600 y 3.500 euros, que es la estimación más conservadora que hemos encontrado de coste por proceso, y los 1.870.500, que sería la estimación de coste por estancia. De este objetivo nos planteamos una hipótesis
la hipótesis de que el inicio precoz de la fisioterapia hospitalaria en la unidad de ortogeriatría, junto con el asesoramiento a las familias y los pacientes, reduce un porcentaje muy elevado de la necesidad de continuar rehabilitación ambulatoria. Como conclusión, podemos decir que las unidades de ortogeriatría de agudos es un nivel asistencial que permite mejorar la evolución de los pacientes con fractura de cadera y a la vez optimizar sus tiempos de hospitalización, facilitando un ahorro económico que es muy significativo. Todo ello unido a la importante ocupación de camas que genera esta patología, que hace que se deba considerar como una unidad recomendable para lograr el uso más eficiente de los recursos hospitalarios. El otro tipo de enfoque, desde mi punto de vista, sería la hospitalización domiciliaria. En los últimos 20 años, entre las innovaciones asistenciales, destaca que la hospitalización domiciliaria, junto con la cirugía mayor ambulatoria y las consultas de resolución, constituyen actualmente los nuevos paradigmas de la asistencia sanitaria. Actualmente se está asistiendo a un gran desarrollo de los programas de hospitalización domiciliaria, ya que son numerosos los pacientes que se benefician de estos programas. Este incremento se debe principalmente a los siguientes factores. Lo inadecuado del hospital para tratar los problemas que no son agudos. La tendencia actual a considerar un error que un paciente deba permanecer en el hospital solo para recibir medicación intravenosa. Si por lo demás se encuentra estable, lo que se consideraba hasta hace relativamente poco un motivo ineludible para permanecer ingresado en el hospital. Eso lo hemos sufrido todos y lo hemos visto todos. La mejoría actual de la calidad de la vivienda en general y de los medios de transporte y comunicación en particular, todo lo cual favorece la posibilidad de tratamiento en el propio domicilio del paciente. La posibilidad de que el paciente pueda elegir donde quiera tratarse. La posibilidad de evitar complicaciones propias del hospital, fundamentalmente, como decíamos antes, las infecciones nosocomiales. El aumento progresivo de la edad avanzada, de la población de edad avanzada con dificultades para acceder al hospital. Eso en los comarcales sabéis que es el caballo de batalla porque las poblaciones están muy dispersas y las cronas de los domicilios al hospital son un verdadero problema para este tipo de unidades de hospitalización. El elevado coste del tratamiento y de la cama hospitalaria en los centros altamente tecnificados. Hoy en día se reconoce que el sistema de hospitalización domiciliaria se traduce en una mejor atención, ya que el paciente dispone de más intimidad y comodidad, posibilidad de horarios propios de comida y sueño, proximidad a la familia, amigos y vecinos, lo que provoca una mayor satisfacción, tanto del paciente como de sus familiares durante el tratamiento. Estas ventajas son aún más notables cuando se trata de personas de edad avanzada, las cuales sufren en mayor grado el ambiente hospitalario y echan más de menos en falta su entorno familiar. También se asocia con una mejor evolución clínica en algunas enfermedades, así como con la reducción de las complicaciones derivadas de la estancia hospitalaria prolongada e innecesaria. Por otro lado, al acortar los periodos de internamiento en los hospitales, aumenta la disponibilidad de camas. Yo siempre, la cabra tira al monte, yo siempre tengo que hablar del ahorro en camas y eso. Y permite un uso más adecuado y racional de los recursos, lo que tiende a disminuir el gasto en salud. Los costes de la hospitalización domiciliaria son menores que las inversiones necesarias para incrementar las camas hospitalarias o para la ampliación o construcción de hospitales, aparte de que el coste por estancia es menor en la hospitalización domiciliaria, lógicamente, que en la hospitalización tradicional. Aquí debía de haber metido una cosa que siempre la he pensado y no sé por qué se me ha pasado, que es hablar un poco del ensañamiento terapéutico. Parece que en el hospital, porque tengamos una persona ingresada, tenemos que estar permanentemente haciendo análisis, haciéndole de todo, moviéndolo para arriba y para abajo, y la verdad es que lo tenemos frito a los pacientes. Yo creo que eso hace también que los pacientes huyan. Entonces, una de las ventajas que tiene la hospitalización domiciliaria es que disminuye o desaparece lo que conocemos como ensañamiento terapéutico. Lo que sí es importante, sobre todo para nosotros, para los especialistas, es no confundir la hospitalización domiciliaria con la atención sanitaria que se realiza en domicilio del paciente por los equipos de atención primaria y que se denomina atención primaria domiciliaria y que está destinada a pacientes incluidos en algún tipo de programa o asistencia especial de salud o que, debido a su estado de aislamiento o a sus precarias condiciones de salud y que requieran asistencia general. Este modelo excluye, repito, los tratamientos y cuidados complejos como puede ser el de una fractura de cadera.
Pero este modelo, aunque pequeñas, también tiene sus desventajas, como son el riesgo de aparición de complicaciones o efectos adversos fuera del hospital, el coste adicional que supone generar este dispositivo, la posible sobrecarga de los cuidadores de estos enfermos y las necesidades de ingreso. Ya sabéis que se habla mucho de cuidar al cuidador, porque este tipo de pacientes llega un momento que terminan amargándole la vida al que los cuida. Entonces también tenemos que incidir sobre el cuidador en este caso. Y muchas veces la necesidad de reingresos que se estiman en un 3 o un 4% y algunas veces incluso más, ¿no? Por tanto, pienso que se deben garantizar las terapias de recuperación funcional para que no interrumpan a la alta hospitalaria. Se debe asegurar la continuidad de los cuidados contactando con el equipo de atención primaria o si el paciente retorna al domicilio o con el de la residencia si se institucionaliza, para explicarle los objetivos que se pretenden alcanzar y la situación en que será dado de alta. Se explicará asimismo al paciente, la familia y cuidadores las adaptaciones pertinentes que serán necesarias en su domicilio, las tracciones, las grúas, todo eso. Las recomendaciones en el uso de ayudas técnicas y los recursos que pueden utilizar una vez en el domicilio y ayudarles a la preparación de este cara al alta. En caso de que la situación funcional del paciente y su situación social no aconseje el retorno al domicilio, se le ayudará a buscar la ubicación más adecuada de cara al alta, como es lógico. La hospitalización domiciliaria del siglo XXI no se plantea ya exclusivamente como una alternativa asistencial, sino que más bien se posiciona como la mejor alternativa para nuestros procesos quirúrgicos y en un determinado momento evolutivo de los mismos, y esto es posible gracias a este tipo de hospitalización, ya que proporciona intensidad de cuidado mediante una atención multidisciplinar centrada en el paciente, humanizando esta atención e integrando al paciente en su familia y a su familia en sus propios cuidados. Fomenta la continuidad asistencial y es segura, efectiva, eficiente y satisfactoria por todos. Favorece la consolidación de nuestro modelo asistencial, modelo que contribuye claramente a la mejora y a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. No hay suficientes pruebas a partir de los ensayos aleatorios como para determinar los efectos de cualquier estrategia o programa de movilización particular que comenzó en el periodo de rehabilitación temprana o tardía y después de la cirugía por fractura o cadera. Sin embargo, los ensayos incluidos indican generalmente que es posible mejorar la movilidad después de una fractura de cadera, aunque el método óptimo para lograrlo no esté aún claro. Esto y el seguimiento extrahospitalario hacen que la mejoría funcional pueda mantenerse en el tiempo. También se disminuye la mortalidad en el hospital de agudos, ya que son menores las complicaciones médicas. Es verdad, si damos las altas más precoces, lógicamente se morirán menos en el hospital y más en su casa, eso es de perogrullo. Sin embargo, no está del todo claro el efecto sobre la mortalidad a los 6 y 12 meses. Por lo tanto, hasta la fecha, estas son las unidades que han demostrado ser más beneficiosas en el tratamiento del anciano con fractura de cadera, no solo por la mejoría del paciente, sino por los beneficios para el sistema sanitario por la adecuada utilización de los recursos. En conclusión, la valoración y asistencia conjunta por parte del geriatra y del cirujano ortopédico, desde el primer momento en que un anciano ingresa por fractura de cadera, ha cambiado radicalmente la evolución de todo este proceso, que, teniendo en cuenta las características del anciano frágil, afecta a la esfera médica, quirúrgica, funcional y social de los pacientes. Este modelo integrador no solo beneficia significativamente a los enfermos objetivo prioritario de la colaboración, sino que reporta también ventajas al sistema sanitario. La fractura de cadera en el anciano es una patología cuyo abordaje se caracteriza por un elevado y evidenciado gasto sanitario, pero también es un importante gasto físico, psíquico y social para la persona normalmente anciana que la padece y para la familia que le atiende, y también para el médico muchas veces. Pero las cosas han empezado a cambiar y parece ser que cambian para bien. Este cambio es imparable. A pesar de que no se prevé una reducción de los casos, es más, se estima que en los años venideros las tasas de incidencia se mantengan al alza debido al progresivo envejecimiento de la población y a las mayores expectativas de vida, sí se espera que un adecuado manejo asistencial repercuta en la calidad de vida del afectado a la salida del hospital. En los últimos años, el trabajo conjunto de traumatólogos y geriatras, médicos internistas, médicos de cabecera, enfermeros, etcétera, actuando como una especie de equipo único,
ha conseguido no solo aumentar el número de cirugías para la fractura de cadera, sino que además se ha verificado que los pacientes, fundamentalmente los ancianos frágiles, se recuperan más rápidamente y en mejores condiciones físicas y mentales. Perdonad el rollo, muchas gracias.